importancia de la cabeza y también historias extrañas protagonizadas por una cabeza. Comencemos diciendo que muchas comunidades consideraban sagrada la cabeza. Los siameses, por ejemplo, creían que en la cabeza residía el Quan, que era el espíritu guardián. Por ese motivo debía ser protegida de toda clase de daños. El Quan o Juan era sensible respecto a la honra y podía sentirse ofendido si la cabeza donde residía era tocada por un extraño. Era, como se ve, un espíritu susceptible. La cantidad de guerras que habrán estallado por el Juan, aquel espíritu susceptible. Ya hemos dicho aquí que no hay cosa que más violencia haya generado en la historia del mundo que la virtud ofendida. Los cambodianos pensaban que era un insulto mortal que les tocara la cabeza. Muchos se preocupaban por no entrar en sitios donde podía haber cualquier cosa colgando sobre su cabeza, por ejemplo una araña, un ventilador, etcétera. Aún el cambodiano más humilde no consentía, sería preferible, en vivir en el piso bajo de una casa, justamente porque consideraban que los pasos de los vecinos de los pisos superiores constituían ofensas continuas a su dignidad. En Java la gente nunca llevaba sombrero, si no llevaba nada sobre la cabeza. Si alguno ponía la mano sobre el marote de otro, lo mataban directamente. La misma superstición existía en toda la Polinesia. Lo curioso es que algunos antropólogos dicen esto con un cisno de admiración, ¿no? Si alguno ponía la mano sobre la cabeza de otro, lo mataban. Y hacen así como diciendo, caramba, qué espíritu adamantino. Es curioso cómo la pertacia o diría yo, la inflexibilidad es una condición del espíritu, una desagradable condición del espíritu, me parece a mí, que sin embargo cautiva. Y veo esas personas que se autodescriben melancólicamente en las pizzerías o en las, sí, o en las peluquerías, ¿no? Ya, porque yo soy una persona. La descripción presenta siempre a un hombre inflexible, en estupideces, generalmente. Porque yo voy al baño a las 7. Y esta inflexibilidad de los hábitos digestivos es propuesta a la admiración ajena, como si eso debiera llenarnos de admiración. Porque yo tal cosa, y una conducta cualquiera, pero que la verifican siempre a una costa de su vida. Eso me mete mucho miedo. Me mete mucho miedo. Bueno, ahí en Java eran todos de esa misma calaña. Y si alguno ponía la mano sobre el maroto de otro, lo mataban directamente, porque habían oído decir que eso estaba bien, y ahí andaban matándose unos a otros. En las Islas Marquesas, por ejemplo, tocar la coronilla era sacrílego. Al hijo de un gran sacerdote de estas islas se lo había visto rodar por el suelo pidiendo la muerte porque alguien le había arrojado unas pocas gotas de agua sobre la cabeza. Bueno, no era para menos. Ni siquiera el padre tenía permitido pasar sobre la cabeza de su hijo dormido. Bueno, también qué ocurrencia, el padre. Apolillarían en el suelo. Y claro, era indigno porque apolillaban en el suelo. El tipo que te pasa por arriba del mate es que estás atorreando en el suelo. Sí, claro. Está en la cama de arriba, no puede. Tan sagrada era la cabeza de un jefe maorí que si él mismo se la tocaba con sus dedos, debía llevárselos a la nariz y absorber la santidad que los dedos habían recogido con el toque, para no hablar de la inspección de los olores que la grasitud capilar pudiera emitir. El mismo jefe maorí u otro tampoco podía soplar el fuego con la boca porque su aliento era sagrado. Bueno, pero eso está bien. El aliento es el alma en general en los pueblos. Ahora bien, si se considera la cabeza tan sagrada que no puede tocarse sin pecado, se supone que el corte de pelo tiene que ser una operación difícil y delicada.
Entonces, hay que decir que se presentaban peligros de dos clases cuando un jefe, digamos, con cabeza sagrada se lo cortaba. Inquietar al espíritu que moraba en el pelo, desde luego. Como sabe cualquiera, en nuestros pelos mora un espíritu, aunque no estoy cierto de que sea un espíritu que more en el pelo, o muchos espíritus, una multitud de espíritus, una legión, a pelo por espíritu, o mejor todavía, a espíritu por pelo, que sería mucho más lógico. Que cada pelo tuviera su espíritu. Que cada pelo tuviera su espíritu, porque de lo contrario, si el espíritu únicamente mora en el pelo, habría como una atomización, si no del ser, al menos de la morada del espíritu. ¿Cómo puede uno estar en tantos pelos al mismo tiempo? Es curiosa, ¿no? Pero, seguro esta cosa no fue nunca, esta pregunta nunca fue hecha. Pero inquietar al espíritu es una cosa. Y la segunda es la dificultad para disponer de los pelos arrancados, ya que son sagrados. Uno, por ejemplo, se corta el pelo, los pelos caen al suelo, y el peluquero los barre porque sabe, ya es fama, de que nuestros pelos no son sagrados. Es cierto. Pero si nuestros pelos fueran sagrados, lo que Dios no permita, pues ahí tendríamos que tener muchísimo cuidado para evitar abandonar el pelo en sitios donde, por ejemplo, quedara expuesto a un daño accidental o a caer en manos de personas enemigas. ¿Qué no harán nuestros enemigos con nuestros pelos sagrados? El camino necesario era o no cortarlo o guardarlo en lugares seguros, como por ejemplo cementerios o lugares sagrados. Eso era lo que hacían los polinesios. Incluso guardaban el pelo para disponer del pelo, para disponer del mismo, si usted quiere, en una posible resurrección. Si usted resucitaba, pues ahí tenía el pelo. Podríamos empezar por ahí. En cuanto a cabezas extrañas, que es casi otro asunto, comenzaremos por la mitología griega. Famosa fue la cabeza de Orfeo. Como sabemos, Orfeo fue el poeta y el músico más famoso de todos los tiempos. Apolo le había regalado una lira y las musas le habían enseñado a tocar de tal modo que encantaba a las fieras. Bueno, no parece una buena recomendación, ¿no? Yo preferiría gustarle a las personas. Pero bueno, no solo encantaba a las fieras, sino que además hacía que los árboles y las rocas se movieran de sus lugares para seguir el sonido de su música. Bailaban. La gente no le daba ni bolilla, pero las fieras y los árboles sí. En Tracia, algunos de los antiguos robles de la montaña se alzan todavía en la posición de una de sus danzas. Pero los árboles siempre parecen estar como danzando, si es que uno tiene ganas de que parezcan eso. ¿Qué cosa? No me di cuenta de la objeción velada que hay aquí en esta descripción, que cantaba también que los árboles y las rocas se conmovían. Bueno, ¿y la gente inteligente? No, las fieras locas de la vida. Pero los recitales de Orfeo estaban llenos de fieras, como suele suceder en algunos otros casos, ¿no? Hay un antes y un después de fulano de tal, dicen, me dijo un amigo, y nombró un artista. Todo el mundo habla de que hay un antes y después de fulano. Bueno, a mí me gusta antes. Bueno, cuando Dioniso, el dios del vino, invadió Tracia, donde vivía Orfeo, Orfeo no le rindió los honores debidos, sino que enseñó incluso otros misterios sagrados, predicó entre los hombres de aquel lugar lo pernicioso que era el homicidio en los sacrificios, que era lo que sucedía en los misterios de Dioniso, y el dios Dioniso se ofendió. Dice, ¿qué hacer? E hizo que lo atacaran las Ménades, unas mujeres enloquecidas, vaya a saber por qué, que lo despedazaron. Digo yo, en momentos en que oímos rumores desde la calle.
arrojaron su cabeza, la cabeza de Orfeo, al río Ebro, pero no el Ebro de España, sino el río Ebro con H. Pero la cabeza quedó ahí flotando y siguió cantando, incluso era una cabeza un poco pertinaz y pesada, hasta llegar al mar. El mar la arrastró hasta la isla de Lesbos, y las musas, llorando, tomaron los pedazos de Orfeo y los enterraron en Lievetra, donde hoy en día los ruiseñores cantan más armoniosamente que en ninguna otra parte del mundo. Pero quedó la cabeza, la cabeza quedó ahí en Lesbos, y primero la atacó una serpiente. Apolo, cobarde la serpiente, atacar una cabeza no tiene muchas maneras de defenderse. En realidad los tarascones, Orfeo, y a los gritos con la serpiente, ¡juila! ¡Mira, bicho! Por suerte apareció Apolo y transformó a la serpiente en piedra. Una serpiente transformada en piedra es inofensiva. Bueno, esta cabeza de Orfeo la guardaron al final en una cueva de Antisa para preservarla de las lluvias y de los niños. Vio cómo son los niños que no respetan nada. Y allí, en esta cueva, profetizaba día y noche, hasta que Apolo se cansó porque los oráculos que manejaba Apolo en Delfos, en Grineo y en Claro habían sido abandonados por la gente que prefería a Orfeo. Entonces el mismo Apolo fue hasta allá, se paró frente a la cabeza, la miró hacia abajo y le advirtió que dejara de entrometerse y que ya estaba harto de sus cantos, y de aquel día la cabeza jamás volvió a hablar. Bien, esta cabeza cantante y solitaria de Orfeo es extraordinaria, ¿no? Como efecto teatral es extraordinaria. Nos recuerda la del mítico rey de los alisos, que se llama Bendigeid Vran. Y Bendigeid Vran fue aquel rey que, habiendo sido maltratada su hija Branwen en la corte de Matoluch, en Irlanda, se trasladó hasta allí para rescatarla. La hija había sido maltratada y el tipo fue, Bendigeid Vran fue y dice: vamos a rescatarla. La lucha de los soldados de Bendigeid Vran para salvar a Branwen, su hija, fue vana, porque parece que los enemigos tenían un caldero mágico en el que echaban a los soldados muertos y los resucitaban. Entonces los de Bendigeid mataban gente y rápidamente los irlandeses, que de ellos se trataba, pues los tiraban adentro del caldero, resucitaban y salían a pelear otra vez, incluso con muchísimo valor, porque ya se sabe cómo es uno sabiendo que no van a resucitar. El caso es que el propio Bendigeid Vran fue herido con una flecha venenosa y pidió a sus hombres que lo decapitaran. Dice: decapíteme. En realidad les dijo: tomad mi cabeza, llevadla a Llundain, primero decapitarme, ¿no? Porque si no, y enterrarla a la cabeza en ese lugar con el rostro orientado hacia la Galia. Los soldados en medio de la batalla oían con gran fastidio estas instrucciones. Y siguió hablando, ¿no? Bendigeid. Allí, dice, en Llundain, mi cabeza será tan agradable compañía como en los mejores momentos en que estaba sobre sus hombros. Bueno, finalmente le cortaron la cabeza a mitad para que dejara de jorobar, para que callara. Claro, procedieron como él indicó, y efectivamente, desde aquel día, la cabeza de Bendigeid Vran canta melodiosamente junto a la roca de Harlech. Así que, si usted no lo cree, puede trasladarse a la roca de Harlech, donde le explicarán que en realidad el ruido que se oye, en realidad el viento y el río, y la cabeza es una piedra, o sea que todo es una cosa efemerista y estúpida. Recuérdese, otra vez entre los griegos, la historia del pobre Polícrito. Me hace acordar de Policriti, el verdulero de Baigorrita. Que no tiene nada que ver con la mitología. No tiene nada que ver, pero me hace acordar. Polícrito era un etolio que se había casado con una joven de Locros, aunque solo pudo estar junto a ella 3 noches,
porque antes de la cuarta noche Polícrito murió. Al cabo de 9 meses, su viuda dio a luz un hijo que poseía a la vez el sexo masculino y el femenino. Asustada, pobre mujer, llevó a la criatura a la plaza del mercado, donde estaba el pueblo reunido. Y todos opinaron que se trataba de una maldición divina y que lo conveniente era llevarse a la madre y al monstruoso hijo más allá de las fronteras del país. En ese momento apareció el finado Polícrito, vestido de negro, y reclamó al hijo. Dijo: bueno, soy Polícrito, vengo del mundo de los muertos. Apresúrense, ya que los dioses infernales solo me han dado unos instantes de libertad. Como el pueblo asustado vacilaba en acceder a su ruego, el fantasma tomó al niño, lo despedazó, se lo comió y solo dejó la cabeza. Y después se fue. Para sorpresa de todos, si es que cabía alguna sorpresa después. No veo cómo habrán podido sorprenderse. Aparece un resucitado, toma un niño, se lo come, deja la cabeza tirada ahí. ¿Qué más nos va a sorprender? Bueno, sin embargo, para sorpresa de todos, la cabeza del niño, que había rodado por el suelo, como suele ocurrir cuando uno se come el resto del cuerpo, se puso, la cabeza a profetizar. Prohibió a los habitantes que visitaran el oráculo de Delfos, predijo que habría una guerra y finalmente pidió que no la enterrasen, sino, que no enterraran a ella misma, sino que la depositaran en un lugar soleado. Así, de cara al sol, en una llanura de Etolia, aún permanece en silencio la cabeza del hijo del finado Polícrito. Bueno, la última historia es de Voltaire. Parece que en la Italia medieval un ermitaño llamado Pascual, me gusta que se llame Pascual, conocía a un vecino de la ciudad de Terni llamado Jacobello, que era muy rico. En las conversaciones que el ermitaño tenía con el rico, pues le hablaba sobre crucifijos, santos milagrosos. Jacobello le hablaba, ¿no? Y gracias a... él. Bueno, no importa quién. Es un poco difícil la prosa de nuestro cronista. Bueno, el ermitaño Pascual hablaba de santos milagrosos, de crucifijos, y Jacobello, el otro, el rico, llegó a convencerse de que las estatuas de los santos a veces dirigían la palabra a los mortales. Es la cosa de la cual uno puede convencerse con relativa facilidad, si empiezan a hablar todo el tiempo. Y un día Pascual le dijo que estaba esperando recibir de Roma una cabeza de muerto que el Papa le había regalado. Mirá los regalos. Qué generoso el Papa. Sí, para mi cumpleaños me regaló una simpática cabeza de muerto. Pero esta cabeza hablaba como los árboles de Dodona y la burra de Balaam. 4 días más tarde, el ermitaño le dijo que fuera a un lugar determinado en el que había depositado la cabeza y que esperara un rato hasta que hablara. En realidad Pascual había hecho pasar un tubo que se introducía en la cabeza y él mismo, escondido detrás de unos arbustos, hablaba. Cuando Jacobello se presentó, la cabeza le dijo: Dios trata de recompensar tu piedad. Te participo que hay un tesoro de 100.000 escudos en la entrada de tu jardín. Morirás repentinamente si buscas ese tesoro sin haber puesto ante mí una marmita llena de marcos de oro en monedas de poco valor. Es decir, el mensaje era: hay un tesoro de 100.000, poné 50. Jacobello hizo lo que la cabeza le indicaba. Puso delante de ella la marmita llena de dinero y cuando Jacobello se fue, el ermitaño Pascual se alzó con aquella marmita y desapareció para siempre. En cuanto a Jacobello, nunca encontró aquel tesoro enterrado, porque no todos tienen la suerte de Pablo Coelho. Esto es todo lo que tenía que decirle sobre cabezas. Está también la humita, que quiere decir cabecita en quechua, que es una cabeza humana de larga cabellera que vaga sola por la noche. Algunos dicen que va rodando por el suelo y otro que va a media altura, volando.
produce un ruido suave al desplazarse, se aparece en las taperas, en los caminos secundarios, llorando y con el rostro bañado en lágrimas. A veces implora piedad o pide ayuda para salir de su situación, aunque nadie sabe cuál es esta situación. Bueno, la situación de ser una cabeza. En realidad siempre quiere contar a los viajeros sus aflicciones, pero solo logra aterrorizarlos con su presencia. Naturalmente, imagínense que usted vaya caminando por una calle y se le aparezca una cabeza flotante que le diga, bueno, le quiero contar mis aflicciones. ¿Sabe dónde me pegan los talones? A mí en la nuca. Sin embargo, muchos no le temen, hasta afirman que hacerse acompañar por ella es una protección eficaz contra los malos espíritus, por ejemplo, ella misma. Pero hay versiones terribles de esta leyenda. Algunos hablan de viajeros que lucharon con la cabeza hasta el amanecer. No se ve cómo puede luchar eficazmente una cabeza. Otros explican que quien escucha las palabras de la humita pierde las propias. Y así. Y es todo lo que es eso de la humita. No sé ninguna otra cosa. Y es la última de nuestras cabezas de esta noche. ¿A quién dedicar esto? No sé, ¿cuál le gustó a usted? No, a mí me gustaban los pobres reyes que ni se podían tocar ellos la cabeza. El jefe maorí, esto de Nueva Zelanda, ¿no? Que no se podía tocar la cabeza, ¿no? Eso es espantoso. Los peluqueros maoríes también merecen nuestra dedicatoria, porque y todos aquellos que guardan en lugares seguros los pelos. Sí, no los dejan por ahí. Bueno. A mí me gusta Orfeo, pero... ¿El qué? Orfeo me gusta a mí, sí, porque era cantor y musa. Bueno, pero hablando de cantores, ya que a usted le gusta Orfeo, tenemos un cantor, que es Guillermo Rico. Uy, qué y tiene un tango que tiene que ver con esto de guardar los pelos para una próxima encarnación, que es el tango Trenzas. El tango Trenzas se refiere disimuladamente a estas costumbres de los cambodianos, de los maoríes y de otros pueblos de no poder cortarse el pelo. Eso es lo que quiere decir el tango Trenzas. ¿Así? No. Sí. Pues el tango está elaborado de un modo tal que nadie lo sospeche. Pero lo que quiere decir es esto. Lo canta nuestro querido amigo Guillermo Rico. Así que adelante, Guillermo, con esas trenzas.